Mis amados hermanos, buenos días, bienvenidos al tiempo de encuentro con la palabra, tiempo de encuentro con nuestro Dios para fortalecernos en Él. Les invito por favor que vayamos al libro de Proverbios, escrito por Salomón, la mayor parte de los proverbios, creo yo, escritos por él, no tomados de otra parte, ni de otros sabios, sino de la misma sabiduría abrevada por Dios en el conocimiento que él tenía. Proverbios capítulo 23, versículo 17. Hemos estado hablando en esta semana acerca de la resistencia, y vamos acerca de este tema solamente 2 días. El día de ayer, razón de la resistencia, lo mismo que nos lleva a no separarnos. Saber que Jesús es el Hijo de Dios y que solamente en Él tenemos salvación y vida eterna. Proverbios capítulo 23, versículo 17. Dice el proverbista: no envidie tu corazón a los pecadores. No envidie tu corazón a los pecadores. La envidia. Mal de antaño, mal que carcome, mal que corroe el alma del ser humano, corrompió la vida de un ser de luz que había sido creado para guardar, para proteger. No envidie tu corazón a los pecadores. Motivo de la envidia, el bienestar de otros. Motivo de la envidia, los satisfactores que yo no puedo tener. Codiciamos. Pero bueno, no envidie tu corazón a los pecadores, antes vive siempre en el temor del Señor. Es decir, no envidiemos la vida de los demás. Pero el punto es, hermano, aquí en cuanto al tema que nos ocupa a nosotros, el día de hoy, el título es: porque ciertamente hay un futuro. ¿Por qué resistimos? Porque ciertamente hay un futuro. Y en este caso estamos encontrando el consejo de un padre que dice: no envidie tu corazón a los pecadores, antes vive siempre en el temor del Señor, porque ciertamente hay un futuro y tu esperanza no será cortada. Ciertamente hay un futuro y tu esperanza no será cortada. ¿Por qué resistimos? ¿Por qué nos mantenemos? ¿Por qué no nos volvemos hacia atrás? Resistencia es mantenerse firme ante una fuerza contraria. ¿Por qué nos mantenemos tú y yo firmes? ¿Cuál es el consejo de Salomón a su hijo? En este caso, no envidie tu corazón a los pecadores. Y hay ocasiones que el mantenernos en esa firmeza cuesta trabajo. Pero ¿cómo nos mantenemos? Cuando sabemos precisamente lo que dice la Escritura aquí, cuando hay un futuro para nosotros. ¿Qué nos da fuerza para resistir? Nos da fuerza saber que hay un futuro mejor al que tenemos ahorita. Durante la Segunda Guerra Mundial y durante todas aquellas luchas que se dan cuando viene un invasor y trata de robarte lo que es tuyo, lo que por derecho te corresponde, y quiere avasallar, quiere subyugar, limitarte, quitar tu libertad, hay un grupo que siempre se resiste. Es decir, que se rehúsa a aceptar un estatus de esclavitud. Y eso se llama resistencia. Lo existió en la Europa, lo existió en los virreinatos que estaban aquí en nuestro continente. Es decir, siempre hay un pequeño grupo que se resiste, que se rehúsa a esclavizarse ante las corrientes adversas que quieren doblegar sus principios y el legado o lo que por derecho les corresponde. A ti y a mí nos corresponde por derecho, dado por esa gracia, esa salvación y esa libertad a la cual Él nos trajo. ¿Por qué? Porque al final hay una esperanza. ¿Por qué resistimos? Porque sabemos que al final obtendremos algo mejor que lo que tenemos ahorita. Si nos trasladamos nosotros al Salmo 73, vamos a ver cómo el salmista inicia diciendo: Asaf, bueno es Dios para con los sencillos de corazón. Pero en esa lucha de ese mundo al cual él se enfrentaba, ese mundo que tenía lo que él no tenía, y él teniendo a Dios,
que hizo todo el mundo que no tenía a Dios, tenía lo que él no tenía. Era como un contrasentido paradójico. Si yo tengo al Dios del universo que creó todas las cosas y no tengo lo que él creó, ese mundo tiene todo lo que él creó, pero no lo tiene a él. Y entonces como que el salmista entró en un conflicto y se preguntó. En el versículo 2 del Salmo 73, él expresa de la siguiente manera: en cuanto a mí, por poco, dice, por poco. Y tomado en el contexto de lo que estamos viendo de la resistencia, por poco, quiere decir que él hubo un momento en como que empezó a claudicar o a titubear o a dudar al ver su circunstancia y ver la circunstancia de aquellos que lo tenían todo, pero no tenían a Dios. Él tenía a Dios, pero no tenía todo lo que Dios tenía. Y no entendía por qué pasaba eso. ¿Por qué el cristiano tiene que sufrir? ¿Por qué el cristiano tiene que padecer si tiene a un Dios poderoso? ¿Por qué el cristiano tuvo que ir a la hoguera como Policarpo día lunes? ¿Por qué un amado de Dios como José, el día de ayer visto, tuvo que sufrir todas esas situaciones en su vida? Muchas veces no lo entendemos. Así tampoco lo entendía el salmista. Dice, en cuanto a mí, por poco tropezaban mis pies. Por poco, en pocas palabras, dejaba de resistir y casi se desviaban mis pasos. Casi aceptaba la marejada de confusión y desviaba aquello en lo cual yo había determinado seguir. Dice, porque sentí envidia de los inicuos al ver la prosperidad de los impíos. Decía el salmista, de esta manera, en tanto que el proverbista, no envidie tu corazón a los pecadores, porque ciertamente hay un futuro y tu esperanza no será cortada. Lo dijo el proverbista. El salmista lo vivió, lo experimentó, y aunque no fue un proverbio, lo dejó plasmado para nuestra vida en la realidad que él vivió. Dice, porque sentí envidia de los inicuos al ver la prosperidad de los impíos. Como alguien decía por ahí, yo estoy aquí y el mundo tiene mis millones. Yo quiero los millones que tiene el mundo. Como si nosotros hubiéramos sido llamados a tener los millones del mundo. Tenemos algo mucho mejor, pero muchas veces no entendemos o comprendemos. Y en ese resistir contra ese mundo nos sentimos como el salmista Asaf, por poco tropiezan mis pasos. Lo bueno, hermano, es que por poco. Es como cuando damos un trastapié que vamos caminando, por poco tropezamos, pero no caemos. ¿Por qué? Porque Él nos sostiene. Dice el salmista y hace una descripción de lo que ellos viven. No sufren penalidades como los demás hombres, no son azotados, maquinan, expresan maldad, ponen su boca contra el cielo, su lengua se pasea sobre la tierra. Y dirán, ¿cómo lo sabrá Dios? En cuanto a mí, versículo 13, decía el salmista, solamente he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. Pero después entendió. ¿Cuándo entiende? Cuando entra al santuario de Dios, entonces entendió, ¿qué dice la Escritura en el versículo 16? El final de ellos. ¿Por qué resistimos? El título de hoy, resistimos porque ciertamente hay un futuro y está sacado de la Escritura. Tu esperanza no será cortada. Ciertamente hay un futuro para todos nosotros. Por eso resistimos, porque a pesar de ver lo que en el mundo sucede, nuestra esperanza no está puesta en este mundo. Hay un futuro mejor para nosotros. Nuestra vida está escondida con el Cristo en Dios. Esperamos llegar a esas moradas eternas. Esperamos que la Jerusalén celestial venga. Ahí está el Señor en medio de ella y enjugue toda lágrima de nuestros ojos. Es decir, nosotros tenemos un final diferente al que tenían estos hombres que prosperados en el mundo. Asaf no entendía el final de ellos. Pero cuando entró, dice, al santuario de Dios, entendió que ellos habían sido puestos en resbaladeros, en tanto que nosotros ya hemos sido puestos en escaleras hacia el cielo.
En tanto que unos se resbalan hacia desfiladeros que los van a llevar a la destrucción, nosotros somos rescatados de ese desfiladero. Es como una fuerza gravitacional que nos atrae. Y cuando nosotros envidiamos lo que hay en el mundo, hermano, ese es uno de los principios que nos hace no resistir. Nuestros ojos empiezan a posarse en aquello que no nos lleva al cielo, sino que nos lleva a la tierra. Las posesiones, los bienes materiales. Y decía Asaf, y a ellos no les ocurre nada. Y nosotros estamos aquí sufriendo, batallando. Sí, precisamente por eso. Porque entre más nos desprendamos de aquello que es del mundo, en esa medida más vamos a ir hacia el cielo. ¿Y dónde está el santuario de Dios? El santuario de Dios no está en esta tierra. La nueva Jerusalén no ha sido puesta en esta tierra. Nuestra Jerusalén, la Jerusalén celestial, dice Hebreos capítulo 12, está en el cielo. Nos hemos acercado, lea Hebreos, a la Jerusalén celestial, a los espíritus de los justos, hechos ya perfectos, a esas moradas, a eso nos estamos acercando. Por eso resistimos, porque hay un final mejor para todos nosotros. Siempre Dios tiene, así como el buen vino, tiene el buen final siempre para los suyos. Cuando todo se acaba, como que en aquella fiesta de Caná de Galilea, el Evangelio de Juan capítulo 2, 3, cuando todo se termina, es cuando Jesús hace lo mejor. Los que quedan al final, los que perseveran hasta el final. Entendí, dice, el final de ellos. Era yo torpe, ignorante, sin conocimiento. Me confortas, decía el salmista, con tu consejo, y en pos de tu gloria me conduces. Y luego de entender, él puede expresar, ¿a quién tengo en los cielos? Fíjese, ¿a quién tengo en los cielos sino solamente a ti? Y nada deseo en la tierra. Nada deseo en la tierra. La comprensión, el entendimiento de quiénes somos y de nuestro final nos hace y nos lleva a resistir cada día. Pero no es una resistencia sufrida, es una resistencia gozosa. Es una resistencia en la cual vas dejando lo que tú eres porque sabes que el Cristo está siendo conformado en ti, en tu corazón. El Espíritu Santo está obrando esa obra para ser conformados conforme a su imagen, para llegar a estar con Él. No es una resistencia, hermano, que implique un pesar por querer regresar atrás, sino por el contrario. Resistimos el calor de los desiertos como el pueblo de Israel porque sabemos que hay una tierra prometida. Soportamos o resistimos que no podamos ver agua, pero sabemos que más adelante aguas se convertirán amargas en dulces. Resistimos porque a pesar de los enemigos que pueda haber por delante de nosotros, sabemos que más allá de esos enemigos hay una tierra hermosa que Dios nos ha prometido. Sabemos que más allá de la enfermedad está la salud que Dios nos tiene, que más allá de la precariedad que vivimos en nuestra vida o las limitaciones, hay una patria eterna que nos espera. Y sabemos que aunque no haya nada, nuestro Señor seguirá supliendo. Solamente alcemos nuestros ojos al cielo como lo hizo Abraham y descansemos en que hay un buen final para todos nosotros. Abraham tomó su cuchillo, lo alzó hacia el cielo para sacrificar a su hijo, pero no era el final. No era el final de su hijo. No era el final de la promesa que Dios le hizo. Por el contrario, el despojarse de sí mismo era el principio de un buen final. Te invito por favor ahora al libro de Isaías. Ayer en la lectura diaria congregacional que tenemos concluimos en la meta diaria en el capítulo 46 y se te fijarás tanto Proverbios como el Salmo que te mencionó esta mañana, todo confluye como un afluente que se manifiesta en diversas deltas en un río a su salida, pero todo confluye en el final, en un principio y en un final. Resistimos porque hay un buen final para nosotros, porque ciertamente hay un futuro. Isaías capítulo 46, yo te invito por favor a que juntos lo leamos.
Es un capítulo hermoso. Isaías 46, versículo 1. Y vamos a ver ahí cómo el Señor ejemplifica a alguien que confía en sus ídolos y Él mismo lo fabrica. Confiamos en aquello que nosotros mismos fabricamos, que ese es el sentido espiritual de lo que el Señor le quiere transmitir a su pueblo. Hacemos algo y nosotros confiamos en lo que nosotros mismos hacemos. Formamos aseguradoras, en el caso de Alemania, sufriendo, se crean aseguradoras para confiar en la aseguradora más que en Dios. Creamos un sistema de pensiones y confiamos más en el sistema de pensiones que en la provisión de Dios. Creamos un sistema satelital articuladamente y meticulosamente sofisticado, con una ingeniería artificial extrema, y empezamos a confiar más en lo que ese sistema meteorológico nos arroja que en lo que Dios nos ha enseñado a través de la sencillez de una hormiga que se esconde porque va a llover. Pero hacemos más caso al pronóstico de la inteligencia artificial que a una inteligencia que Dios ha dejado en una pequeña hormiga, producto de su creación. Pero bien, el hombre hace y confía en lo que hace. Por eso el Señor le dice en el capítulo 46 de Isaías cómo todo eso se postra y cómo los fardos pesados, aquello que se acumula sobre los animales para llevarlo, para confiar yo en ese fardo, en lo que llevo allí, en ese paquete, vaya pues, se derrumba. Pero en el versículo 3, y si lo leemos juntos para terminar el tiempo que nos ocupa ya al final, dice: escúchenme, casa de Jacob, y todo el remanente de la casa de Israel. Esto es hermoso para muchos de nosotros. Escúchenme, casa de Jacob, y todo el remanente de la casa de Israel, los que han sido llevados por mí. ¿Quién dice esto? El Señor. Por mí desde la matriz, desde el vientre, cargados desde la matriz, aún hasta la vejez, aún hasta su vejez, yo seré el mismo. El mismo ayer, en el presente y en el futuro. Aún en su vejez yo voy a ser el mismo. Fíjate cómo el Señor nos trata de ilustrar. Aún, dice, desde el vientre, cuando no tenías cómo defenderte, cómo obrar para protegerte tú mismo, Él era tu protector. Y dice ahí en la Escritura que fuiste llevado por Él desde el vientre, cargado desde la matriz. Desde que esas células microscópicas transitaban por aquel tubo para llegar a un lugar donde posicionarse y multiplicarse, allí estaba Dios. Cuando no podías hacer nada tú por ti mismo, allí estaba Dios en tu nacimiento. Y dice la Escritura, y no solamente allí, sino que aún, versículo 4, en su vejez yo seré el mismo. Aún en su vejez yo seré el mismo que nos cuidó, el mismo que estuvo con nosotros en la formación embrionaria, es el mismo que en nuestra desaceleración celular estará con nosotros. El mismo que multiplicó nuestras células, el mismo que hoy, por la ley natural, nuestras células ya no se multiplican, sino que decrecen. Es el mismo que está cuando se multiplicaba, que cuando ya no crecía. Es el mismo que está con nosotros en la abundancia y en la necesidad, para decirnos que yo te voy a sustentar. Aún hasta la vejez yo seré el mismo. Y hasta sus años avanzados, ¿qué dice la Escritura? Yo los voy a sostener. Si te sostuvo cuando estabas en micras de tamaño celular, aún en la vejez, dice el Señor, en los años avanzados, yo te sostendré. Yo lo he hecho. Él hizo las dos células que nos dieron origen. Aquí estamos. Yo lo he hecho, dice el Señor. Hizo un principio y este es el final. Y después vendrá otro final, cuando estemos
regenerados en nuestro cuerpo para vivir en la eternidad. ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! Esto que irá muriendo, después cobrará vida y tendremos, si acaso hay células en la eternidad, tendremos células que no morirán jamás, con supercapacidades. En sus años avanzados yo los sostendré, yo lo he hecho y yo los cargaré. Qué hermosura, así como en el vientre fuiste cargado por Él y después de nacido fuiste cargado por tus padres, al final de los días seremos cargados por Él. Yo lo he hecho y yo los cargaré. Yo los sostendré y yo los libraré. No hay tiempo ya para revisar, pero tú lo leíste el día de ayer. Y con esta óptica vamos a poder ver nuestro final. Por eso resistimos, porque hay un final, porque hay esperanza para nuestra vida. Después del versículo 6, él habla lo que hace un momento te decía, cómo el hombre fabrica con su oro, con su plata, un dios, lo levantan en los hombros, lo llevan, es decir, lo vitorean. ¿Por qué dice que lo llevan en los hombros? Porque ese Dios que ellos mismos fabricaron es su victoria. Lo cargan y podemos ver en el mundo cómo se elevan esos ídolos. El hombre los carga en lugar de que esos ídolos los carguen a ellos. ¿Pero por qué no pueden cargarlos? Porque son obra de sus manos. ¿Por qué no los pueden sostener? Porque no se mueven, no tienen ojos, no tienen boca, no tienen brazos. En pocas palabras, en suma, no tienen poder. Dios es el que nos sostiene. Nosotros no llevamos a Dios. Él nos lleva cargando. Por eso Isaías dice, yo te cargué, yo te voy a sostener, yo te libraré. Cosa que no hace ese ídolo que menciona en el capítulo 46, versículo 7. No se mueve de su lugar. Dice, en su angustia no los libra. Pero dice, acuérdense de esto y estén confiados. Pónganlo, versículo 8 dice, en su corazón. Acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro, dice el Señor. Yo soy Dios y no hay ninguno otro como yo. No me comparen con los ídolos. No me comparen con lo que el mundo no puede hacer. Compárenme con mí mismo, que Él es Dios. O sea, me estoy refiriendo a Dios, no a mi persona. Compárenme con lo que yo puedo hacer. Y esta palabra hermosa está llena de cosas que Él puede hacer. Sanar enfermos, darte esperanza, darte libertad, levantarte de la opresión, hacer maravillas, mandar al Salvador, darte agua cuando tienes sed, darte esperanza cuando estás desahuciado, darte ánimo cuando sientes que nadie está contigo. Toda esta palabra así es. Yo estoy contigo, dice el Señor. Versículo 10. Que declaro el fin desde el principio. El título que nos guió hoy es porque ciertamente hay un futuro. Versión Peshita dice porque ciertamente hay un final. Porque yo declaro el fin desde el principio. ¡Qué seguridad! Desde el principio dijo, voy a enviar a un Salvador. Desde el principio declaró el final. ¿Por qué resistimos? Hermano, porque sabemos que hay un final para nosotros. Por eso no sucumbimos o retrocedemos. Dice, versículo 10, parte intermedia. Y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo declaro el fin desde el principio, desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho. Aún lo que no ha sido hecho, Él lo declara. Hay cosas que todavía no han sido realizadas o hechas en tu vida, pero ya las dijo que van a suceder. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Yo llamo del oriente un ave de rapiña, de la tierra lejana, al hombre de mi propósito, como Ciro. 120 años antes fue llamado. Ni nacía todavía. No nacía ni siquiera sus padres. Y había dicho lo que Ciro iba a hacer. Ese es nuestro Dios.
120 años antes había dicho, Ciro mi ungido hará, y efectivamente llegó y él hizo, aún antes de que naciera, el final que Dios tenía. En verdad, versículo 11, y con esto concluimos, he hablado. Ciertamente haré que suceda, lo he planeado y lo haré. Lo he planeado y lo haré. ¡Qué seguridad! ¡Qué hermosura! Lo ha planeado. No somos como nuestra cultura, que somos producto de la improvisación. En el camino vamos buscando qué hacemos. No, está planeado. Hay un plan y Él lo ejecutará. Por eso nosotros resistimos, porque sabemos que ciertamente hay un futuro y nuestra esperanza, como dice Proverbios, no será cortada, no será eliminada. ¿Cómo? Como el Salmo 73, como los impíos que no conocen a Dios. Tomemos y llevemos estas 3 porciones de la Escritura con un solo sentido al centro, porque ciertamente Proverbios, porque ciertamente hay un futuro, y no digamos tu esperanza, digamos mi esperanza no será cortada. Oramos, le damos gracias a Dios esta mañana nuevamente, porque resistimos, porque hay esperanza para nosotros. Padre, te damos gracias. Qué placer, qué gusto, qué privilegio, qué gozo, qué esperanza, Señor, qué alegría encontrarnos contigo a través de tu palabra, porque tu palabra, Señor, es la expresión misma de tu naturaleza, la esencia de tu poder, la esencia del sustento que nos hace vivir cada día confiados y reposados. Gracias, Padre, porque ciertamente hay una esperanza para cada uno de nosotros, y mi esperanza no será cortada, no como aquellos impíos, Señor. Por eso en ocasiones estamos a punto, como decía Asaf, de resbalar. Por poco tropiezan mis pies, pero cuando entiendo, Señor, mi final, más que el final de ellos, mi final, Señor, no el final de ellos, está escrito. Cuando entiendo mi final, que también está escrito, entonces, Señor, puedo expresar: ¿a quién tengo los cielos sino solamente a ti? Y fuera de ti, nada, Señor, nada deseo en la tierra. Oh Padre eterno, haznos vivir en esa realidad y en la firmeza de tu palabra. En el nombre de Cristo, fortalécenos, Señor, y ayúdanos a caminar este día nuevamente con la esperanza eterna, Señor, en nuestro corazón. Amén. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Qué gusto. Gracias por el privilegio de estar junto con ustedes en esta mañana nuevamente. Que la gracia del Señor les prodigue. Les bendecimos en el nombre del Señor. Nos despedimos todos así, bendiciéndonos unos a otros. No hay mayor gozo. Miren, nuestra hermana Elvira, ya recuperada. Nuestra hermana Alma Rosa, hermano Tilia. Y eso somos nosotros aquí, alabanza. Dios los bendiga, Dios los bendiga. Mi hermana Malicia. You have a call. Aquí reportándose con nosotros nuestra hermana Nachita también. Le vamos a contestar aquí, verá.